Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos al sexto encuentro, donde hoy vamos a tratar, a profundizar un poco más esto de las relaciones entre padres e hijos, que a veces son muy complicadas, ¿sí? Porque hay lamentablemente un desequilibrio entre el dar y el recibir, hay un desequilibrio tanto de los hijos que cada vez exigen más o de los padres que parentalizan a los hijos. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando el equilibrio está dentro de lo que es la familia, dentro de lo que es el clan, cuando está en paz, uno toma a los padres y se siente con todo, o sea, se ve la paz, la tranquilidad, o sea, cuando uno está en paz con el origen, está en paz y armonía con el universo. Ahora, se siente hasta parte del sistema, entonces esto no tiene una implicación. Esto da paz, armonía y tranquilidad a todo lo que es el clan. Ahora, cuando el sistema es dañino, cuando no están en paz, cuando ese patrón no es positivo, por ejemplo, con la parentalización, ¿se acuerdan que eh, otros encuentros estuvimos hablando de cuando fallece alguno de los padres, se le da el lugar a uno de los hijos como para que ocupe el lugar de quien falta, y eso no es correcto porque cada uno tiene que ocupar su lugar dentro del sistema. Entonces, esto ocurre seguramente porque los padres necesitan apoyo emocional y toman a alguno de los hijos como para sentir ese apoyo, pero no es coherente que esto así suceda. En cambio, hay hijos que se rehúsan a tomar lo que ellos dan y esto aparece dentro de las constelaciones, ya sea por abandono, por divorcio. eh, el hijo queda mal, entonces puede no entender la situación por el cual los padres se pelean o se divorcian o se distancian. Entonces aparece maltrato que daña a los hijos. Entonces, esto no se puede sanar fácil, porque lo dañino es de quien daña, que se haga cargo y que se libere lo malo. Hay hijos que no se deben hacer cargo de ningún rol, porque si no se desequilibra lo que es el clan familiar. Hay hijos que aceptan a sus padres como son y cada uno puede mantener su rol, que toman a los padres con sus debilidades, con sus fracasos, con sus aciertos, porque respetan y esto lleva a una vida tranquila. Cuando uno honra a los padres y los respeta, eh, el hijo adulto acepta al papá tal cual es, simplemente agradece la vida porque les dieron la vida. Entonces, esto hace que no exista ninguna implicación. Ahora, el no aceptar a mis padres tal cual como son, esto tiene un desequilibrio. ¿Por qué? Porque el hijo no acepta la manera de ver la vida como ven los padres, no acepta o pide demasiado. Entonces esto comienza a causar un desequilibrio en lo que es el clan familiar. Entonces hay que aceptar lo que nos dan y el hijo debe darse cuenta que los padres dan lo que tienen o lo que pueden o lo que recibieron, porque uno, como siempre repito, no puede dar lo que no tiene. En cambio, hay veces que hay patrones que se enredan con el pasado y hay hijos que se atan a los padres o al revés. Entonces no se dejan crecer mutuamente. Hay que recordar que todos evolucionamos y debemos crecer con estos cambios. Tomo de mis padres lo que son porque me dieron la vida. Hay padres, por ejemplo, que falleció uno, o papá o mamá, entonces seguro que el que está buscará que ocupe el lugar el hijo. Volvemos a la parentalización. No se puede llenar el vacío del que fallece. Jamás se puede ocupar el vacío del que fallece. Uno tiene que aceptar que ese fue su destino y por ser su destino hay que liberarlo, intentando pasar el momento del duelo lo mejor posible. Es lógico que a uno le cuestan los duelos, pero bueno, es todo un camino a recorrer, pero ese lugar no lo va a ocupar nadie. Ahora, si vamos, por ejemplo, al vínculo que puede haber con el padre o la madre divorciada, a veces no es fácil. El hijo no tiene por qué
elegir con quién quiere vivir. Esto lo tienen que manejar los adultos. Entonces, el que cuida debe ser respetuoso de la otra persona. Porque yo no, yo si me divorcio de mi esposo y mis hijos están en el medio, no puedo hablar mal de mi esposo, por más que yo le tenga bronca, por más que yo no haya podido sanar algunas heridas. Por eso que lo bueno es que cuando una pareja decide una ruptura, cuando una pareja decide que cada uno toma su camino, eh, uno tiene que tratar de resolver ese conflicto para que ese conflicto no se traslade, no se herede en los hijos. ¿Cómo se hereda? Por medio de las peleas entre hermanos, discordias entre sí. Entonces uno tiene que separarse armoniosamente y los hijos no deben quedar en el medio. En ningún momento el hijo debe quedar en medio de papá y mamá. Ellos no deben elegir con quién estar. Los hijos tienen que ir donde los padres dicen y tratar de ser lo más adulto posible para que esto pueda fluir de una manera corriente, como para que no incida en lo que es la vida de cada uno de los hijos. Si un padre no respeta a la mamá o la rechaza, el hijo se sentirá mal. Entonces, hay que tratar de ser coherentes y reaccionar como adultos. No es fácil, ¿sí? Pero dentro de las situaciones familiares es uno de los problemas más graves que puede radicar porque esto se traslada a través de generación en generación. Entonces, uno tiene que tratar de solventar ese problema y llevarse bien con la pareja, porque lamentablemente van a quedar siempre unidos, unidos por ese hijo. Entonces hay que tratar de llevarse lo mejor posible. Cuando el sistema está en desorden, nada funciona. Por ejemplo, los papás se casaron para que la criatura naciera. El hijo investiga y si escuchó que esto es verdad o no, no va a quedar contento, porque es como que siente un peso en sí. El peso de decir, por culpa mía, mis papás se casaron, porque si yo no estaba en la panza de mamá, seguramente no lo hubieran hecho. Entonces, este es un peso muy grande. Este es un peso para el chico que realmente no es fácil de solventar, de salir adelante. También hay que recordar que nosotros no somos amigos de nuestros hijos. El hijo ocupa el lugar del hijo y el padre el lugar del padre. Nosotros podemos, siempre somos los adultos, por más que los hijos sean adultos, siempre vamos a ser el adulto mayor, el que va a acompañar, el que va a dar, el que va a intentar ayudar, por más que los hijos sean grandes. Recuerden que los hijos siempre están para recibir, ¿sí? Nosotros no podemos pedir nada de ellos. Si nos dan, bienvenido sea, pero recordar que siempre los padres somos nosotros y que somos los que estamos obligados a dar. Cuando el hijo pierde a uno de sus padres, puede ocurrir esto, puede ocurrir que sea muy amigo del hijo, entonces por eso ocurre la parentalización. Pero hay que recordar que hay un orden cronológico y que hay que respetar el linaje. El orden, el movimiento energético que hay dentro de la familia, simplemente por entender que los padres son los que nos dieron la vida. Nunca van a funcionar como amigos. Ahora, dentro de las constelaciones familiares, uno puede ver que son muy liberadoras para los padres, sobre todo cuando hay chicos que son, uno dice, ay, es terrible mi hijo, o mi hijo se porta mal, o mi hijo hace berrinches, o mi hijo grita, o mi hijo no lo puedo manejar. Bueno, dentro de eso, de lo que son las implicaciones en el sistema, puede aparecer. Siempre hay que recordar que es preferible que los hijos no vengan a ninguna constelación. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la constelación se mueve mucha energía y se mueven muchos momentos familiares, se reviven sobre todo, que uno no los quiere resolver, que uno no los puede resolver con una criatura. Entonces lo que hay que hacer es intentar que el adulto, papá o mamá o los dos, puedan ir a resolver la situación del hijo. Porque como tiene un comportamiento problemático y difícil, los padres se echan culpas entre sí dentro de la constelación.
Entonces ahí aparecería una implicación. Entonces hay que tomar conciencia, hay que poder sanar y liberar esa situación. Hay que buscar la raíz. El chico es impulsivo y destructivo, es porque hay un patrón repetitivo dentro de la familia. Hay que sanar en el amor y entendiendo que cada una de estas implicaciones tienen una manera de poder sortearse y poder salir adelante. Cada vez que alguno de los papás va a una constelación, cuando vuelven, de a poco se dan cuenta que los chicos empiezan a cambiar, que florecen, que cuando se constela la situación, los chicos cambian. ¿Por qué? Porque hay una energía que se renovó. No es conveniente que sea constelado, porque recién a partir de los 18 años es como que se toma conciencia de las cosas que pueden ocurrir o surgir dentro de lo que es el árbol genealógico o el clan familiar. Entonces, cuando se arma la constelación con personas adultas o con vincores, hay que recordar que estas técnicas son muy profundas y hay que estar preparado para sanar y constelar. Y quizás un chico no está preparado. Ahora, cuando, por ejemplo, volvemos a lo anterior, una pareja termina con rispideces, no es fácil que el chico no sufra. Al contrario, las consecuencias ellos las tienen que traer consigo mismo y esto hace que el chico no tenga un buen carácter, pueda ser agresivo o no sepa cómo estar dentro de un mundo de adultos. Hay que sanar la pareja y dejar libre el corazón para dejar entrar otra. Hay que intentar dejar soltar esa pareja, como en varios encuentros los hemos visto, para que realmente la nueva pareja pueda surgir y estar libre y tener realmente ese deseo de estar juntos. ¿Por qué? Porque mediante el enojo el hijo crea peleas. Entonces, por ejemplo, si estoy con rispidez con papá, eh, la nena o el nene van a estar enojados con papá, pero también pueden ver como rival a la mamá con la cual se quedan. Entonces, ni uno es un rival, ni el otro es la persona que pelea. Es una pareja que se construyó en un momento y que ahora ya no se lleva bien. Entonces hay que entender que a veces lo mejor es la separación, pero una separación sin rispideces, una separación donde pueda surgir una energía positiva y donde los dos entiendan que los hijos no son intermediarios, sino son parte íntegra dentro de una familia, por más que en este momento ya no vivan juntos, porque esa familia, por más que los hijos no estén con papá o solo estén con mamá, los hijos pertenecen a los dos, pertenecen al mismo clan familiar. Entonces hay que tener en cuenta que esto pesa muchísimo en los hijos, muchísimos. Entonces no les va a ser fácil. Otro tema podría ser cuando tenemos un hijo que es demasiado deseado, demasiado deseado. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una mochila muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ese hijo sea perfecto, que no se equivoque. Y ahí van a aparecer los problemas. ¿Por qué? Porque inconscientemente ese chico sabe que fue demasiado deseado, entonces va a tener una mochila muy grande dentro de sí. Eh, Hay mujeres al revés, que primero prefieren tener un hijo antes que una pareja. Y eso tampoco está bien, porque es un peso muy grande para la criatura. Hay que recordar también que cada uno de los niños tiene derecho a tener un padre, sea como sea, es el padre. No se excluye y sostiene simbólicamente a los hijos. Entonces, según Bert Hellinger, se dice que los chicos sin padres son como personas descabezadas. Fíjense a qué nivel parece algo fuerte, pero en realidad es así, porque bueno, el padre siempre es como el sostén, lo fuerte. Entonces, cuando hay una mamá que está sola porque se separó, se divorció, quedó viuda, nunca va a ocupar el lugar de papá y de mamá. Cada uno tiene un lugar dentro de lo que es el sistema familiar. Ahora, cuando hay, fíjense qué amplio que es todo este tema, ¿no? Pero todas estas son implicaciones que ocurren y aparecen dentro de lo que es una constelación, por eso las traemos para poder aclararlas.
Cuando hay hijos adoptivos, hijos de crianza, es sumamente importante saber quiénes fueron los papás. Y si no sabemos quiénes fueron los papás, honrarlos, porque simplemente dieron lo más querido que tenemos, nuestra vida. Entonces, soy adoptado, pero mis padres biológicos están siempre en mi corazón. Lo que hicieron, no sabemos por qué pasó. No sabemos por qué me abandonaron, no sabemos por qué tuvieron que tomar esa decisión. Entonces, no podemos juzgar. Ni puede juzgar el constelante, ni puede juzgar, mucho menos, nosotros que somos los terapeutas holísticos. Ahora, el niño les debe la vida y gracias a ellos, hay papás que no tuvieron hijos y logran tener, aunque sea un hijo adoptivo, y hay hijos que pueden obtener un papá adoptivo porque los padres no pudieron en ese momento tenerlos. Entonces, el amor es la base para que el chico esté bien, pero siempre hay que recordar que tenemos una familia de origen y la familia de origen son los papás biológicos. Sin importar lo que pasó, no debemos juzgar. Los biológicos siempre van a ser los verdaderos, pero los papás que nos crían son de mucha importancia porque nos están dando un amor enorme con las herramientas que tienen para poder nosotros crecer y ser libres en la vida. El orden se regenera cuando cada uno ocupa su lugar. El hijo no juzga, no es más que los padres. Recuerden siempre eso. No hay que juzgar. Por ejemplo, hay padres que se casan porque quedó embarazada, entonces ese accidente se torna una responsabilidad, como dije anteriormente. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden aparecer, eh, generarse culpas inconscientemente, porque el hijo piensa que está aceptando esto y no logra un equilibrio en la familia, porque simplemente le cuesta entender que se tuvieron que casar porque los papás mantuvieron una relación y por medio de esa relación nació esta criatura. Recuerden que la amistad con los hijos no funciona. Los problemas no se comparten con los hijos. No es bueno involucrarlos en temas de adultos cuando son pequeños. Debemos cuidarlos y dejarlos fuera del conflicto. Recuerden que hay una lealtad infantil hacia uno de los padres, que produce seguramente un chico hiperactivo o que captan y absorben todo el comportamiento. Entonces su comportamiento va a ser malo. Entonces los hijos van a estar otra vez en medio de los papás. Entonces cuando un hijo es hiperactivo es porque las palabras pesan. El hijo se porta mal porque el padre está siempre encima de él. A veces se quiere dejar una relación, pero por los hijos no se hace. Y esto también es un peso para los hijos, porque uno no puede estar atado a una pareja por los hijos. Porque fíjense que esto puede traer peleas entre niños, como para sustituir esa pelea que uno no quiere escuchar de los padres, que siempre viven en discordia por algún motivo en particular, porque realmente ya no se quieren. Entonces, pelean inconscientemente y sacan a la luz el conflicto del sistema familiar. No hay que mantener la vida de pareja por los hijos, sino ellos se sentirán infelices en medio de los padres. Es necesario que los padres se separen para que la vida familiar fluya de una manera coherente y correcta. Si no hay amor, no se puede sostener algo de esa envergadura. También los hijos deben honrar a sus padres. Las separaciones deben mostrarse como algo natural y tratar de llevarse bien para que los hijos no carguen con ese peso. El hijo no debe tomar la decisión de con quién va. Recuérdenlo, los hijos no pagan las deudas de los padres, sino los hijos podrán portarse mal y por lealtad llegar hasta el suicidio, la droga u otras cosas. Entonces esas lealtades no son buenas. Por eso que no deben quedar en medio de ninguna ruptura. Hay hijos que no deben reprochar nada. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el punto principal es de tomar y ocupar el lugar sin reproches de hijo, no reprochar al padre. Se recibe lo que el padre me puede dar, ¿sí? Yo no puedo dar lo que no tengo. Fíjense cuántas veces lo he repetido durante estas charlas de constelaciones. Bueno, acá tenemos
Hoy el tema es un poco más corto porque, bueno, fuimos haciendo un repaso del vínculo de los hijos con los padres o dentro de la familia. Entonces, en las constelaciones pueden aparecer estas implicaciones y casi siempre son en contra de los padres. Entonces hay que entender que los padres nos dieron la vida, entender divorcios y separaciones, que los padres adoptivos nos dan cariño porque los padres biológicos, no sabemos por qué, quizás no pudieron tenernos, pero lo más importante es que nos dieron la vida. Recordar que los problemas de comportamientos hay que buscar la implicación, porque los hijos no constelan, pero cuando el hijo, el papá y la mamá fue a constelar el problema del hijo, seguramente esa energía vibrará desde otro punto de vista. Les mando un beso grande. No es un tema fácil el del sistema familiar por las implicaciones que esto conlleva, pero bueno, es una manera de nosotros poder entender también nuestras familias y la energía que va corriendo entre lo que es el clan familiar.